Estoy grabando. Y por último, para terminar con el ejercicio, vamos a calcular el valor RMS. Lo que vamos a hacer es agarrar cada uno de estos valores, ¿sí? Estos valores que estamos definiendo acá, y vamos a decir cuánto vale. Por ejemplo, este valor que está acá, que es el B1, no se llega a notar, pero está por la mitad, que es 25. Este valor que está acá está por la mitad, que es 75. Este valor B3 que está por acá es 125. Este valor que está por acá, este que está acá, es 175. ¿Sí? Lo que hacemos sencillamente es lo siguiente. Tomamos la raíz cuadrática de esta señal, ¿sí? Y hacemos, vamos a hacerlo, por ejemplo, vamos a hacerlo con los otros valores, ¿sí? Por ejemplo, estos valores que están acá, que son 50, 100, 150 y 200, ¿sí? Tomo esos 4 puntos, 50, 100, 150 y 200. Y hago 50 al cuadrado, ¿sí? En realidad es 50 volts al cuadrado, más 100 volts al cuadrado, más 150 volts, perdón, me comí la S, al cuadrado y 200 volts al cuadrado. No, ahí no, justamente ahí no, acá. Dividido de las 4 muestras que yo tomé, ¿puedo tomar más muestras? Sí, por supuesto, no hay problema, pero con 4 muestras más o menos nos acercamos al valor RMS que va a tener la señal. Entonces hacemos esta cuenta que tenemos acá, ¿sí? Esto nos da la raíz de, un segundito que agarro la calculadora, 50 al cuadrado, Tengo una consulta, perdón. ¿sí? El 4 es porque tomaste 4 valores, ¿no? Exactamente, sí. El Ah, 4, perfecto. si Gracias. ustedes toman 6 valores, van a ser ese valor de abajo va a ser 6. Si toman 8, va a ser 8. Sí, recuerden eso, tiene que ver con la cantidad de muestras. Perfecto. Yo Gracias. agarro y hago este cálculo, ¿sí? 50 al cuadrado me da 2500 bola al cuadrado, más 100 al cuadrado es 10.000 bola al cuadrado, más 150 por 150 son 22.500 volts al cuadrado, más 200, 200 por 200 es 40.000 bolas al cuadrado. ¿Sí? No, no se va el cuadrado cuando vos haces, por ejemplo, 50 al cuadrado, no te quedan 2500 volt nada más No, en porque vez del cuadrado. tengo que aplicar la raíz. ¿Sí? Yo hago la potencia se va. La potencia se distribuye de acá y también se distribuye en la magnitud. Ese valor, esa B que ustedes están poniendo ahí, Listo, ahí tiene entendí, importancia gracias. también. Nunca se olvide la magnitud de cuando estén hablando de circuitos eléctricos o cualquier cosa física. Es tan importante como el número que lo acompaña adelante. Si yo hago esta suma, sí que son 40.000 más 22.500 más 40.000 más 22.500 más 10.000 más 2.500, ¿sí? Lo divido por 4, me va a dar 18.750, lo dividí por 4, si sumé y dividí por 4. 18.750 vol al cuadrado, ¿sí? Y ahora pasa lo que mencionaste recién. El cuadrado, ¿cuándo se me da? Cuando le aplico la raíz. Bien, ¿por qué? La raíz se va a distribuir en 18.750. Recuerden que las raíces se distribuyen con respecto al producto. Yo acá es como que tengo un por en el medio y me queda b al cuadrado raíz. ¿Sí? Esto que está acá hace que esto sea b y la raíz de este valor es igual a 136 bola al cuadrado. 136,93 volt, perdón. Este es el valor eficaz de esa señal. Bien, con esos dos valores, con el valor medio, ¿sí? El valor medio y el valor RMS, que son 136,93 volt, lo divido por el valor medio, que son 100 volt, tengo el factor de forma.
que es igual a 136, bueno, no sé ni por qué estoy haciendo esta cuenta, dividido 100, es igual a 1,36. Ese es el factor de forma de esta señal. ¿Sí? Nico, Sí, te consulto porque la verdad me perdí el valor eficaz. sí. Pensé que estabas hablando del valor RMS. Es el valor RMS. Cuando haces, o sea, el valor RMS es igual al valor eficaz. Sí, sí, sí. Cuando empecé a aplicar le dije, valor eficaz, RMS es exactamente lo mismo. Se puede, si encuentran valor eficaz o valor MRS, es exactamente lo mismo. Mala mía, entonces, no No, lo no pasa comprendí nada, está recién. bien. No te quedes con la duda, porque si no, ahí se hace el berenjenal. ¿Sí? Y, Sí, perdón, en el factor de forma, ¿por qué lo dividís por 100 volt? Que me porque perdí esa parte. el factor de forma está dado por el valor RMS, ¿sí? Dividido el valor medio. El valor medio lo habíamos calculado en este punto de Genial, acá. gracias. No, no, no. Nico, y El, queda sin ninguna unidad, el 1,36. el 1,36 es adimensional, Ah, perfecto. ¿sí? Así que bueno, con eso se calcula. ¿Sí? Esto, salvo que les pida calcular valor eficaz, los otros son medios anecdóticos, ¿sí? No los quiero volver locos, pero para que sepan, cuando vean factor de forma en un equipo o algo más, qué es lo que significa. Bien, vamos a continuar un poquito. Nico, ¿te puedo preguntar yo una cosita? Sí, sí, pregunte. Escúchame, ¿por qué en el ejercicio este usamos para sacar, para que no te quiero decir una pavada, para sacar el valor medio, usamos esta de área bajo la curva sobre longitud de base? Y entre medio, cuando vos nos pasaste, que decía para, seguramente debe ser ahí, pero decía para una señal sinusoidal, era Sí, el otro, que era 0,0637 por valor máximo. exactamente. ¿Sí? Para este ¿Cuál caso, para esta señal es el valor, es? es el valor, el área bajo la curva sobre el largo de la base. Para la señal sinusoidal, como las señales sinusoidales son todas parecidas y se pueden llevar a una forma, lo que vimos en los radiales, es ese valor que tenés 0,636. ¿Sí? Perfecto. Entonces puede ser que toque si es sinusoidal la otra cuenta, si es como acá que pusiste para la señal periódica, Sí. ahí está la cuestión. Claro, la señal periódica es eso. Lo que pasa es que es mucho más difícil calcular el área bajo la curva de una señal sinusoidal, ¿sí? Que de una señal triangular. O sea, lo que son triángulos, rectángulos, ¿qué otra área conocen? Triángulos, rectángulos, cuadrados, esas son fáciles, ¿sí? Si tiene una señal cuadrada, calcular el área, por ejemplo, una señal, un cuadrado, si una señal que es cuadrada, tiene una área que es igual a cuadrado, ¿sí? El cateto al cuadrado, ¿sí? Y tiene con la cuestión que Sí, sí. es una forma regular. Una señal sinusoidal es bastante más complicada de medir cuál es el área, Claro, ¿sí? acá en el dibujo de acá que vos nos das, la podemos ver perfecta, pero no, eso querés decir. Claro, en este caso uno puede calcular el área, con la integral puede calcular el área. Pero si no, yo no sé hacer la integral, Nicolás, bueno, no pasa nada. Lo que sí hace es agarro, supónganse que Hacerla tienen, de otra forma. voy a aproximo esta señal, tomo puntos, por ejemplo así, y lo que hago es calcular, la divido tipo en triangulitos, en lo que serían rectangulitos, como este. Vamos a separar acá así. O sea, cuanto más rectangulitos tome, mejor va a ser mi señal, ¿sí? Mi aproximación. Supónganse que tomo esto Ujú. así, ¿sí? Y calculo el área de todos estos triangulitos. Esto lo saben, ¿sí? Se fijan cuánto mide acá, el largo este, por la altura, ¿sí? Y esto se llama 1, 2, 3, así tengo H1, H2, H3 y H4. Perdón, H4 es ahí. Y calculo este es L1, este es L2, este es L3 y este es L4. Yo no sé cómo es la forma así, pero si sumo todas estas áreas, sumo el área 1, más el área 2, más el área 3, más el área 4, lo que voy a tener es el área bajo esa curva. Cuantas más muestras, cuanto más cuadraditos tenga, rectangulitos tenga bajo esa curva, mejor va a ser mi aproximación. ¿Sí?
¿Se entiende eso? Sí, Así sí. se cae. Eso es el área abajo de la curva. Yo se los expliqué diciendo cómo es el valor medio, que era la cuestión que yo busco el rectángulo que tenga exactamente la misma área que la señal. ¿Bien? Esta es una forma por ahí un poco más práctica de verlo. Se puede calcular el valor medio así también. Es una aproximación. ¿Te vas a equivocar? Y sí, seguramente. ¿Cuánto? Y no sé, depende de la aproximación que hagas. Por ejemplo, tomar 10 rectangulitos de esta área, alcanza y sobra. Se va a parecer mucho el valor del área que si lo calculás con una integral. Eso te lo puedo asegurar porque yo lo hice en su momento, ¿sí? Cuando estaba estudiando, me lo hicieron hacer. Y sí, sí, después uno agarra y empieza a calcular la integral y se caga de la risa y todo lo demás. Pero lo importante es que a ustedes les quede el concepto. ¿Qué es eso que estoy calculando? Si ustedes no entienden qué es lo que están calculando, no sirve de nada. ¿Bien? Porque uno puede olvidarse cómo hacer una integral. Yo le puedo decir la verdad, antes hacía integrales de memoria. Agarraba de una integral, lo veía con la práctica, hacía así, esa integral vale tanto, y lo sacaba. Ahora, agarro y me pones una integral encima y estoy media hora para resolver una integral boludísima. ¿Sí? Pero Sí, me, gracias. me quedé el concepto ese, ¿sí? Listo. Vamos a continuar, ¿no? Así vamos a Gracias, hacer Nico, perdón, ¿no? gracias. No, por favor, no se disculpe. Entonces, algo muy importante, que esto es algo que se van a encontrar todo en la vida. Nosotros, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros seguramente no recuerden, cuando vimos el multímetro, estamos hablando de un multímetro digital, el multímetro comercial, vamos a ver unas imágenes para atrás. Si ustedes se fijan, acá en la parte inferior tenemos nuestro factor de mérito, ¿sí? De nuestro equipo, el equipo que está ahí adentro. El factor de mérito que está acá, ¿sí? Habíamos hablado que nuestra señal, nuestro equipo era un hierro, un IPBM, un imán permanente de bobina móvil, porque eran chiquititos y podían meterse adentro del equipo. Entonces podíamos medir tensiones y corrientes continuas con ese, ¿sí? No teníamos problema. Pero el problema, como habrán muchos contestado en el parcial, en el recuperatorio, habrán contestado que cuando yo quiero medir una señal alterna no puedo utilizar un IPBM, sino que tengo que usar un hierro móvil. Porque si al conectar un IPBM, si recuerdan que era una bobina que se movía con la corriente, era proporcional a la corriente, el movimiento, la deflexión que tenía, si yo pongo una señal alterna, lo que va a pasar es que la aguja se va a empezar a mover y se va a quedar temblando en el lugar donde está. Bien. Entonces, para poder medir señales alternas con equipos como este, tengo que recurrir a un semiconductor, a un diodo para poder rectificar la señal. Bien, o hacer una media onda. ¿Qué es lo que hace un diodo? Dice, empezó a hablar de diodo, ahora no entiendo un carajo. Sí, un diodo es un dispositivo semiconductor. La idea es esta, es un semiconductor, que lo que hace es dejar pasar la corriente en una dirección, pero ponerse al paso en el otro sentido. ¿Sí? Para un lado la deja pasar y para el otro no la deja pasar. ¿Bien? ¿Hasta ahí está? Sí, sí, sería como Bien, que solo vas a ver una Sí, onda, sí. una parte de la onda. exactamente. Esa es la idea. Sí, es correcto. Yo al hacer eso, si yo tengo una señal, si nos vamos a la pizarra, así se entiende lo que estamos diciendo. Lo que acaba de decir, ¿quién no sé quién habló? Axel, Axel, ¿sí? Yo tengo mi señal sinusoidal. Si yo conecto la señal sinusoidal, lo que va a pasar en nuestro medidor, en la flechita, es que esto va a quedar oscilando en un lugar. Va a ser esto. Va a mantenerse siempre en un lugar. Si yo agarro y digo, bueno, yo sé que cuando es alterna me hace eso. Si yo entonces digo, bueno, para que no me haga esto, vamos a tomar nada más la parte de arriba que está de mi señal, ¿sí? Y vamos a eliminar todo esto. ¿Sí? Me quedo nada más con esta parte que está acá, con esta área que está acá, con esta área que está acá, y las áreas negativas las hago desaparecer. Bien, lo que va a hacer ahora, si ustedes calculan el valor medio, el valor de eficaz de esta señal, va a ser un valor que está un poquito más abajo, que sería el valor que tenemos en nuestro equipo, ¿sí? Nuestra tensión y valor eficaz y nuestro valor medio van a estar un poquito más abajo, ¿sí? Al ser mayor parte del tiempo cero la señal, se va a ir, en medio ciclo va a ser cero, se va a bajar esos valores eficaces.
Lo que yo voy a poder medir es ahora un valor de corriente, pero mi PWM no va a estar oscilando, sino que va a ir a apuntarme a un lugar. Para poder hacer esto que estamos haciendo acá, se llama rectificación de media onda, ¿sí? Y se utilizan diodos. Bien, ¿qué es un diodo? Se puso a hablar de diodo. ¿Qué es un diodo? Bien, diodo es un semiconductor que tiene la siguiente particularidad. Cuando yo pongo un diodo en un circuito, vamos a armarlo, les presento lo que es el diodo, si alguna vez lo vieron, si no lo vieron, ¿sí? Es un dibujito que tiene, es una capsulita que tiene esta forma, así que tiene todo negro y un color gris en la punta, que me indica el sentido en el cual está permitido la circulación de corriente. Bien, si esto está en la parte gris, que significa esta línea que está acá abajo, me dice que la corriente va a pasar para aquel lado, ¿sí? Pero si yo lo giro y lo pongo o sea, si yo quiero hacer pasar corriente en esta dirección, ¿sí? No me va a dejar. De costado a lo que es el símbolo tiene la curva característica de un diodo, ¿sí? Que para que yo quiero hacer que esto conduzca en una dirección, ¿sí? Supónganse que hacemos esto y queremos que la corriente vaya para este lado, mi diodo va a conducir cuando yo rompo una cierta tensión umbral. ¿Qué quiere decir? Que yo para poder conducir corriente tengo que pagarle al diodo, ¿sí? Con una tensión dada, que se llama BDD. Si yo pago ese fee, si yo le digo, tomá, te pago con tensión al diodo, el diodo me deja conducir. Siempre voy a tener una pérdida de tensión en el diodo, y para poder lograr conducir. Al revés, por más que le pague, por más que yo le dé tensión a cambio, el diodo va a decir, no, por acá no circula corriente, ¿sí? Ese es como el patobica del circuito, el diodo, ¿sí? Esto es anecdótico, tiene una forma, así, todo lo demás, pero vamos a ver cómo funciona, así se entiende qué es lo que hace. Bien, el diodo tiene dos formas de conectarse, tiene una forma que es en directa o en inversa. Cuando es en directa quiere decir que el cátodo, si tenemos cátodo y ánodo, el cátodo, que es la parte que está acá atrás de nuestro diodo, y tenemos el ánodo. Se llaman así porque hacen referencia a lo que es, ¿se acuerdan las televisiones de tubo? ¿Sí? De rayos catódicos. Bueno, esas teles tenían un ánodo y un cátodo, en el cual los electrones iban hacia, yo disparaba de un cátodo, disparaba electrones e iban al ánodo que estaba en la pantalla. Si el cátodo está más cerca de la fuente, al potencial positivo, ¿sí? Lo que voy a lograr es que voy a estar conectando mi diodo en directa. Se llama directa esta forma de conectarlo. Y lo que va a hacer es circular corriente. Vamos a hacerlo en el circuito. Vamos a hacerlo en el Cocodrive, así se puede apreciar lo que les estoy diciendo. Ahí está. Si yo voy a hacer el dibujo acá, lo voy a copiar, si tengo una fuente de 10 volts. Mi fuente de 10 volts. Tengo un diodo. Vamos a checar así, lo ven como lo voy armando. Sí, tengo mi diodo, el cual está en este lugar, que es este dibujito que está, que se pone encima dice diodo. Conecto un diodo. Y conecto una resistencia, porque si no conecto una resistencia voy a prender fuego el diodo por la cantidad de corriente que va a circular por el mismo. Una resistencia de 10K. Bien. Y para poder ver, vamos a poner un amperímetro para poder medir la corriente que está pasando por mi circuito. Y ¿Los vamos a diodos tienen diferentes tamaños y aguantan más y menos corriente? Sí, sí. ¿O siempre hay que poner una resistencia? No, siempre tenés que, o sea, dependiendo, dependiendo de la resistencia interna que tenga el diodo, se lo puede llegar a aguantar. El problema es que ahora después vamos a ver, el diodo, a medida que va aumentando la tensión,
lo que sucede es que la resistencia aparente que tiene, la resistencia interna que tiene, empieza a bajar. ¿Sí? Hasta un valor muy bajito. Gracias. Si no pones una resistencia, según la tensión, si la tensión empieza a subir, muy seguramente quemes el diodo. Esa es la respuesta correcta. Gracias. Entonces, fíjense, yo conecto esto acá, está todo bien, hacemos zoom. Fíjense, siempre tenemos una corriente, ¿sí? Dada los valores de nuestro circuito, tenemos una corriente de 938 microamperes, y la plata que le tenemos, la caída de tensión que le tenemos que pagar al diodo para que empiece a conducir es 621. ¿Bien? 621 milivolt o 0,6 volt. Por lo general, los diodos comerciales tienen una caída de tensión de 0,6, 0,7, 0,8. Esos son los valores que manejan. Si ustedes empiezan a aumentar la tensión, espero que no se prenda nada, fíjense que si bien va aumentando la caída de tensión en el diodo, siempre se mantiene abajo de los milivolts. ¿Bien? Y la caída de tensión en la resistencia aumenta de a 1 volt, por ejemplo. Va a llegar un punto que yo voy a empezar a aumentar tanto la tensión que esto va a mantenerse fijo hasta que lo prenda a fuego. ¿Sí? Seguramente se prenda a fuego primero la resistencia que el diodo, pero me puedo equivocar. ¿Sí? Profe, Sí, le hago una consulta. Porque dijo que los diodos están en una tensión de 0,5, 0,6 a 0,8. sí, esa es la caída de tensión que vos tenés que tienen los diodos características. Si vos querés poner un diodo... Ok, pero hay diodos que soportan una tensión de 0,3 también. Sí. Los normales, los comerciales, los normales, ¿sí? La caída de tensión común del diodo común es 0,6. Tenés diferentes tipos de diodos. No es por ejemplo, IN4007, la familia IN4001, 4007, la caída de tensión promedio que tenés es 0,7. Después hay otro tipo de diodos que tienen otros tipos de caída de tensión. Por ejemplo, los LEDs, que son diodos, que ahora después lo vamos a ver, tienen diferente caída de tensión debido a la luz que emiten. Ok, Sí. o sea que también va a depender muchísimo del tipo del material que esté hecho. Sí, correcto. Exactamente. Listo, genial. Bien, Gracias. fíjense que a medida que va aumentando la tensión, esto se va manteniendo relativamente continuo. Esta forma de conectar el diodo se llama directa. ¿Sí? ¿Por qué estoy hablando de diodos? Porque yo quiero ver por qué al medir la tensión, ¿sí? Lo que hago es rectifico mi señal para poder medirlo en IPBM. Al hacer eso pago un costo que tiene que ver con la sensibilidad. Pero para poder ver eso tengo que saber cómo funciona el diodo. Volvamos a 10 volts. ¿Sí? Este diodo está conectado en forma directa. Ahora, si yo conecto mi diodo, lo doy vuelta y lo conecto, en forma inversa, que quiere decir lo conecto al revés, lo que va a pasar es que no voy a tener circulación de corriente. ¿Bien? Lo conecté al revés, aparecen 10 volts sobre el diodo, ¿sí? Sobre los bordes del diodo aparecen 10 volts, y no tengo circulación de corriente, y acá, bueno, esto que está acá es un error que tiene el simulador, me debería medir 0 volt, me está midiendo 5 microvolt. ¿Sí? No le den bola a eso porque está mal. Profe, justamente le iba a consultar una consulta ahí. El tema es, esos 5 microvolt, ¿no es por el tema de la resistencia interna del voltímetro? ¿Debería ser la corriente parásito? No, tiene que ver con esto. No quería hablarle, pero ya que preguntaste, les voy a decir. Nico, Sí. esto, perdón, es tema personal justamente, pero nada, si va a complicar el tema para los demás, prefiero evitarlo. Es 5 segundos, nada más, mirá. Yo cuando lo conecto en inversa, la tensión en el diodo no se mantiene en 0, ¿sí? Hay una pequeña corriente que tiene que ver con esta. Acá, si hacemos un zoom, vas a ver que tenemos una pequeña corriente circulando en inversa, muy minúscula, chiquita, que hace que se haga, haya una pequeña corriente y por lo tanto hay una caída de tensión. Es como que acá aparece circulando. ¿Sí? Acá hay circulando una pequeña corriente muy baja. ¿Sí? Por eso aparecen esos 5 microvolts. En realidad es mucho más chica esa tensión. ¿Sí? Los electrones que te atraviesen lo que es la juntura que vamos a hablar un poquito de eso, que atraviesan el diodo,
sigue habiendo una pequeña corriente y por eso hay una pequeña caída de tensión, que no es esta 5 microvolt, es mucho más baja, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Entonces, eso es lo que Ok, hace, genial. eso es lo que hace mi diodo. Bien, entonces, uy, nos quedan 15 minutitos. Entonces dijo, bueno, ¿cuál es el error relativo con respecto a la corriente al conectar un diodo en el circuito? Pregunto, la consulta. Si ustedes hacen el cálculo de ese valor relativo, si nosotros miramos, vamos a hacer la captura de este circuito. Un segundo, que estoy haciendo la captura acá, así puedo tener el valor. O sea, yo tengo un circuito en el cual tengo una caída de tensión, ¿sí? Si yo miro y hago el cálculo de este circuito que está acá, ¿sí? La malla que tengo es la tensión, es igual a la caída de tensión del diodo más la caída de tensión en la resistencia. ¿De acuerdo? Si yo calculo la corriente que circula a través de este circuito, lo que voy a tener es que es B, la tensión, menos la caída de tensión en el diodo, dividida la resistencia, me va a dar la corriente que está circulando acá, como venimos calculando siempre. Eso más o menos, ¿sí? Los valores que tenemos acá es 10 volt menos 0,6 volt del diodo, acá me olvidé la unidad, dividido los 10 kilo ohm, me va a dar la corriente que está circulando por acá. Entonces eso es 10 menos 0,6 dividido 10.000. Esto me da un valor de corriente de 0,00094 amperes. Ahora, si yo no conecto el diodo, ¿sí? Supónganse que yo el diodo no lo tengo 10 volt y tengo 10 kilo ohm, lo que voy a tener es una corriente de 0,01 amperes. Bien, si hacemos el error relativo de este circuito, de esto que estamos haciendo acá, hacemos 0,01 amperes menos 0,0094 amperes dividido el valor real por 100. Esto nos va a dar un valor total de 0,0001 menos 0,00094 dividido 0,0, acá me parece que me mandé un poco. Ah, perdón, acá me falta un 0. Esto tiene que ser un 0 menos. Sí, porque es 0,0001 0,0001 por 100 nos va a dar un valor relativo, ¿sí? Del 6%. ¿Sí? Voy a estar cometiendo un error del 6% más o menos al conectar el circuito de esa manera. Bien, al poner el diodo en el circuito, lo que estoy cometiendo es un error del 6,2. Y ahí empieza a verse por qué empieza a bajar la sensibilidad. Al poner un equipo, ¿sí? Un diodo en el circuito para poder rectificarlo, empieza a cometer más error de medición. Entonces, recuerden que el factor de medición es la sensibilidad del equipo. Es cuánta corriente, por ejemplo, en un IPBM, es cuánta corriente está circulando en el circuito y me está haciendo la deflexión de la aguja del equipo. Bien, ese diodo en el medio me está haciendo cometer un error. Entonces, indefectiblemente, si estoy cometiendo errores, tengo que ajustar mi sensibilidad para tener menos error. Ahora vamos a ver eso, vamos a llegar a eso, pero quiero que les quede claro eso. Bien, si yo ahora a este diodo lo que hago es agarro y le conecto una señal de alterna, ¿sí? Lo que va, y vamos a ver lo que pasa, vamos a bajarle la frecuencia a esta señal para que se pueda observar, vamos a ponerle un Hz y una tensión de 5. Si nosotros ahora medimos y vemos la tensión que tenemos, esto tiene que estar, perdón, tiene que estar al revés, y medimos la tensión en la fuente con dos valores y graficamos, y hacemos esto claramente, hacemos zoom para que se pueda observar.
5, acá ponemos menos 5, acá bajamos el tiempo. Fíjense, ¿sí? No sé si lo llegan a apreciar, vamos a achicar un poco más el tiempo. Lo que hago con una señal de alterna es rectificarla como veníamos haciendo, ¿sí? Fíjense, la señal azul es la señal de la fuente. La señal roja es la señal rectificada, que tiene un valor menor. Vamos a ponerle pausa acá si se puede observar. Si se fijan, tiene la tensión un valor específico y acá tengo una caída de tensión debido a la resistencia y al diodo. ¿Sí? La caída de tensión es el cálculo que hicimos recién. Eso hace que baje la sensibilidad del equipo, que estoy midiendo otra tensión que no es la tensión real que quiero medir. Entonces, al rectificar esto, está pasando esto que está acá. Si yo ahora lo que hago es, fíjense algo, si yo empiezo a bajar la tensión de la fuente por debajo de la tensión umbral, o sea, de la tensión que yo tengo que pagarle al diodo para que funcione, van a observar que en un momento va a dejar de conducir, no se va a apreciar la señal. Vamos a achicar un poquito más los parámetros, así se puede observar un poquito más. Voy a cambiar la escala de mi circuito. Sigo bajando, tengo que bajar por debajo de los 0.6. Sí, que es el valor que tengo que pagar. A ver si, creo que es un poquito menos. Fíjense. Bueno, ahí se sigue viendo un poquito, tiene que ser más bajo. Profe, no estoy entendiendo. Está bajando la frecuencia. Ah, La perdón. frecuencia es correlativa al valor Perdón, de tensión. gracias, no me di cuenta, es acá la tensión, no me di cuenta. Perdón. Sí, es ahí, tenía razón, estaba bajando la frecuencia. Gracias. Sí, si yo empiezo a bajarlo por debajo de los 0.6, fíjense que cada vez, ¿sí?, el diodo empieza a tener más caída de tensión. ¿Sí? Ya estoy en 0.4 volt. Mi señal de entrada tiene 0.4 volt. Fíjense que ya no conduce el diodo. ¿Ven que la línea roja se murió? ¿Sí? Sí, Bueno, si yo quedó subo, la sinusoidal nada más a la entrada. exacto, si yo subo a 0.6, fíjense que a medida que voy subiendo a 0.6, la tensión en el diodo, estoy pagando el fee, el peaje que me pide el diodo y empieza a conducir. Bien, eso es lo que quería mostrarles, ¿sí? Esa es una de las cuestiones por la cual baja la sensibilidad de poner un diodo. Bien, entonces, una cuestión más. Ahora, como vimos eso, que yo tengo que pagar cierto valor de fee para poder hacer que el diodo conduzca, si ustedes se fijan en lo que es el dibujo de nuestro multímetro, comercial, fíjense que el rango que yo puedo medir para alterna, el menor valor de tensión que yo puedo medir en el rango, es más grande, ¿sí? Para corriente alterna puedo medir a partir de 10 volts. Para corriente de continua puedo medir rangos de 2,5 volts. ¿Sí? Cuando ustedes ponen en un multímetro, tienen que tener ciertos valores o sea, hasta llega un punto en el cual pueden medir tensión y otro que no. Por lo general, el rango de alterna es mucho más chico que el rango de continua, en valores que pueden medir. Y es por eso, si en algún momento agarran uno de estos equipos, o cualquier equipo, van a observar que el rango mínimo, ¿sí?, en continua es más chiquito que en alterna. Y tiene que ver con eso que vimos recién, que el diodo molesta bastante. Pero la cuestión es que en realidad en estos equipos se utiliza un rectificador de onda completa, ¿sí? Y eso hace que baje más en vez de ser un diodo, es un conjunto de 4 diodos, que creo que está en el apunte, un conjunto de 4 diodos que hace que que baje más la sensibilidad todavía. ¿Bien? Entonces, ¿por qué baja? Ahora, mirando la cuestión, y esto tiene que ver con las cuentas, sí, voy adelantando, quedan 5 minutos, pero vamos adelantando un poquitito. Yo conecto mi señal de alterna, ¿sí?, en mi equipo. Y si yo mido, a lo que a mí me interesaría, ¿sí?, es que esta señal de alterna, mi valor medio y mi valor eficaz sean lo más parecidos posible. ¿Sí? Si yo tengo mi valor medio parecido a mi valor eficaz, quiere decir que toda la potencia que esté entregando mi
mi señal sinusoidal o mi señal eficaz, mi señal sinusoidal es la misma que una señal continua. Bien, si ustedes hacen los cálculos de... ¿por qué quiero medir el valor eficaz? Porque yo cuando estoy midiendo señales de continua, el valor eficaz de una señal de continua corresponde exactamente al mismo valor medio. ¿Eso se ve? ¿Por qué es así? Una señal de continua tiene exactamente el mismo valor medio y el mismo valor eficaz. Si yo hago una línea en el tiempo, ahora vamos a la pizarra, ¿dónde está? Acá. Si yo hago una línea de continua en el tiempo y tiene siempre el mismo valor, el valor medio y el valor eficaz coinciden. Bien, toda la potencia que tiene la continua la estoy entregando. Entonces yo cuando quiero medir en un instrumento, a mí me interesaría que el valor medio y el valor eficaz sean iguales para tener exactamente una señal continua. Pero al utilizar el diodo, ¿sí? Lo que va a pasar es que mi tensión a la entrada, ¿sí? Yo quiero convertir esta tensión de alterna en una tensión de continua, pero para hacer eso necesito utilizar el diodo, y al hacer eso, mi tensión media, mi valor medio y mi valor eficaz no van a ser iguales. ¿De acuerdo? ¿Más o menos entiende esa idea? Nico, Sí, en la última forma, en la última fórmula donde dice I media sinusoidal es sí, igual a 2 sobre pi por IM. sí. El IM, para que me fijo, si lo anoté, Es el valor máximo. El valor máximo de valor la señal. máximo. Sí. Ok, listo. Siempre que aparezca la nomenclatura es valores mayúscula, ¿sí? Si no dicen más nada, son valores eficaces. Los valores pico tienen un subíndice, ¿sí? Si no, o sea, si no te dicen los valores eficaces, puede ser, si es un alterno es un valor eficaz, si es un valor de continua, es un valor, el valor que tiene la continua. Los valores pico tienen esto, y los valores de alterna, ¿sí? Se indican con una, vamos a poner siempre la misma letra porque los voy a confundir, si no. Yo supóngase que estoy midiendo la corriente. Tengo una corriente. Si es una corriente alterna, se indica con una I minúscula. Bien, si es una corriente de continua, se indica con la I mayúscula. Este valor, si ahí aparece una I mayúscula, puede ser un valor eficaz o una corriente continua. ¿Sí? Y el valor pico de mi señal se indica con el subíndice M. Y el valor medio se dice I medio. Bien. Lo que yo estoy buscando, esto vamos a... Esto, Nico, disculpame, te corto No, así, no, está pero bien, está esto bien. que nos estás explicando ahora, totalmente lo desconozco. Siempre Bueno, me dijeron, la corriente es con I mayúscula, la no, resistencia es con R mayúscula, mentira, así. te Por eso, mintieron. cuando empecé a verlos, acá empecé a notar, digo, ¿de dónde están saliendo? ¿Cuál es el significado de estos símbolos? Sí, Por eso es que te consulto y... no, está perfecto, porque yo no sé si lo aclaré, en algún momento lo aclaré, ¿sí? Nos queda un minuto, ¿sí? Lo que vamos a hacer la próxima clase es demostrar por qué yo con un IPVM bajo el valor de eficaz, ¿sí? La sensibilidad rápidamente, porque me interesa ver cómo se termina armando. Y vamos a pasar lo que es el multímetro híbrido. Vamos a ver un poquito de lo que son amplificadores operacionales, les voy adelantando, que son en la conversión a lo que son los multímetros digitales, para pasar a esto, que es lo que usan en el día a día. Bien, pero para saber esto, ¿sí? Para llegar a esto tenemos que ver cómo se transforma en eso, de lo que estamos viendo a esto. Cómo es la forma que calcula, qué es un sample and hold, qué es un conversor analógico digital, cómo se muestra en un display de 8 dígitos, de 7 segmentos, perdón, qué es el muestreo. Esto lo vamos a pasar por arriba, que es una cuantización, sí, es un poquito complicado, pero se lo voy a explicar así rápidamente. Cómo se convierte, qué es lo que hace cuando convierte un bit en un número. Vamos a ver lo que es un display, lo que es un diodo,